Hola chicas y chicos, bienvenidos a este segundo tutorial donde les traigo add-ons grandiosos y recursos totalmente gratis para Blender. Hola chicas y chicos, yo soy KiArtutus, bienvenidos a este segundo tutorial de add-ons y recursos grandiosos para Blender. Si se perdieron el primer tutorial de add-ons increíbles que sí o sí deben tener instalados dentro de Blender, acá en la parte de arriba les va a aparecer la tarjetica para que vayan a verlos, a descargarlos y a probarlos, que yo sé que les va a ayudar en sus proyectos. También no se olvide que tenemos grupo de WhatsApp y se pueden unir totalmente gratis. Bueno chicos, también pueden apoyar este video para crear más de este tipo de contenidos y traerles más recursos y tutoriales dándole un like a este video, compartiéndolo y suscribiéndose para no perderse estas maravillas de Blender totalmente gratis. ¿Listo chicos? Entonces vamos a empezar con el primer recurso que creo es uno de los más importantes. Es básicamente mallas gratis o base mesh para Blender y otros programas, pero esta vez nos vamos a enfocar acá en Blender, que nos regala la compañía Real Illusion, y son las mallas bases o los base mesh de Character Creator. Sí chicos, así como lo escuchan, la compañía Real Illusion, dueña de Character Creator y Iclone, que son unos software totalmente impresionantes para animación y para videojuegos, nos está regalando un conjunto de 4 base mesh o 4 mallas, por decirlo así, totalmente optimizadas para animación y ya vienen rilladas en diferentes formatos. Vamos a verlo. Acá podemos dar como una especie de preview de lo que nos van a dar, nos van a regalar. Entonces vamos a mirar esta parte de acá. Son no son 4, son 5. Tenemos la de Toon Female, tenemos Toon Male, tenemos que serían básicamente las estilizadas, tenemos la de Neutral Male, que es son personajes Neutral Male, y Female, que son personajes realistas, y esta otra Neutral Male también, que nos la están adjuntando ahí. Entonces chicos, esto es increíble, es totalmente gratis. Ya vamos a ver cómo utilizarlas, cómo importarlas dentro de Blender, cómo podemos sacarle provecho a esto. Entonces básicamente, para poder descargarlas les voy a dejar este link en la descripción. Simplemente van acá, tienen que registrarse, crear una cuenta, es totalmente gratis, le dan en download y les va a descargar un archivo zip. Pero para utilizarlas, digamos, dentro de Blender de forma correcta, también es recomendable de que instalen el add-on de Blender para Blender de Character Creator. También les voy a dejar ese add-on ahí. Básicamente es este add-on de acá. Acá lo tenemos, es el CC Blender Tool add-on para Character Creator. Entonces simplemente para instalarlo tienen que ir acá donde dice Code, le dan clic acá y descargan el zip. Y pues básicamente vamos a pasar a Blender para ver cómo utilizar esto, cómo le podemos sacar provecho. Bueno, ya estando acá dentro de Blender, lo primero sería instalar el add-on. Ya saben cómo instalar un add-on. Básicamente van acá, Preference, vamos a Add-ons, le dan instalar, buscan la carpeta donde descargaron el zip del add-on. Estamos hablando del add-on, no de las base mesh, solo del add-on. Lo instalan, después de que lo instalan él les va a aparecer ahí activado. Después de que lo activen les va a aparecer en esta parte de acá. O sea, vamos a abrir acá. Entonces básicamente yo lo tengo ya instalado y está acá, mira, acá lo tenemos, CC Pipeline, acá lo tenemos, es este de acá. Bueno, por el momento vamos a dejar el add-on ahí en pausa, porque vamos a ver el contenido que trae la carpeta zip que descargamos con las base mesh, porque tengo que explicarle algo. Básicamente los formatos que vienen, porque vienen en diferentes formatos, y cómo los podemos utilizar. Bueno, después de que hayan descargado el zip con las Character Base Mesh, lo van a tener que, le dan una ubicación dentro de su computador, después lo extraen, le dan clic derecho, extraer aquí, y él les va a generar, déjenme ver, un momento, acá voy a poner esa acá, ¿vista? Les va a generar estas carpetas. Básicamente les va a generar una FBX, OBJ, Topology Maps y CTL. Bueno, entonces el CTL es para los usuarios de ZBrush. Dentro del CTL van a venir todas las mallas, la Base, la Neutral, la Female Neutral, Male Neutral, la Toon Female y la Toon Male. ¿Listo? Entonces pues en este caso no vamos a mirar eso, lo de ZBrush, porque vamos a enfocarnos en Blender. Entonces, ¿para qué nos sirve la Topology Maps? La Topology Maps nos va a servir para ver la topología de las mallas. Básicamente, si queremos aplicarle estas texturas para ver la topología tanto del rostro
como el cuerpo. Entonces pues esto nos va a servir para no dañar esa topología. Bueno, entonces tenemos la FBX y OBJ. En este caso, si queremos importar la OBJ, lo podemos hacer de forma sencilla, simplemente como se importa cualquier OBJ. Pero en el caso de FBX, ahí es donde vamos a entrar a utilizar el addon, porque esto nos va a permitir, utilizando el addon, que podamos crear un rig y podamos utilizar Rigify y podemos optimizar mejor las mallas. ¿Listo? Entonces vamos a pasar a Blender. Bueno, chicos, estamos dentro de Blender. Como ven, les estoy explicando todo de la forma más sencilla y más clara para que no queden confundidos, porque sé que allá afuera hay usuarios que tratan de descargar esto, no saben cómo utilizarlo, no saben cómo importarlo, cómo podrían sacarle provecho. Pues en este caso no, o sea, yo quiero mostrarles los sounds, quiero mostrarles los recursos, pero también quiero mostrarles cómo los pueden utilizar y cómo instalarlos dentro de Blender y sacarles el mayor provecho. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Entonces por eso, por favor, regálame un like para que este video llegue a más gente. Listo, entonces ya estamos acá. Como les había dicho, nos regalan 5 mallas. Voy a importarlas acá, voy a mostrárselas acá. Vienen con textura, chicos, vienen texturizadas, pero pues en este caso que tenemos la Female Tone y la Male Neutral, no les voy a mostrar las texturas porque si no YouTube me puede banear y me puede bloquear el video por contenido no por. Entonces pues voy a mostrárselas así por el momento. Bueno, entonces podemos mostrar acá de ladito la textura de nuestro personaje Male. Entonces voy a activar acá las texturas, voy a darle clic para que vean. Entonces este es en formato OBJ, las importé en formato OBJ. Ya saben, para importar las files van acá, import, y vamos a ir acá donde dice web from OBJ. Entonces la importan, buscan la carpeta donde estén, la que quieran importar. Pues las de mujer, acá está, mira, ahí vamos a mostrarle la cara para no mostrarle nada más, no quiero que me bloqueen el video. Acá tenemos la de mujer también. Estas de acá ya tienen más detalles y digamos los materiales, por decir así, son mejores. Tienen un problemita las OBJ con el brillo, pero eso se les pueden arreglar simplemente pues modificando el shader. Entonces vamos a irnos a esta parte de acá. Entonces las OBJs, como les digo, ya las pueden importar normalmente. Vamos a activar acá esta parte donde dice el wireframe para que vean la topología de los personajes, que es básicamente supremamente optimizada. Entonces, como se dan cuenta ahí, estos OBJ no traen tantas por decirlo así, propiedades como traerían otras, como traerían las FBX, pero digamos las podemos utilizar para esculpir y todo lo que pues necesitemos en el momento. Entonces voy a irme para acá, voy a darle al J, bueno, al G, perdón, no al J. Vamos ahí, ustedes pueden ya pasar a Sculpt Mode, y acá pues ya dentro de modo de escultura, lo que simplemente van a hacer es pues esculpir lo que necesiten. Bueno, voy a quitarle en este caso el wireframe, vamos a quitarle el wireframe, y ahí pues ya simplemente pueden pasar acá y pueden empezar pues a esculpir, a generar sus esculturas, van modificándole lo que necesiten ahí. Traten siempre de no dañar la topología demasiado, digamos en este caso de estas, o lo que pueden hacer son copias, hacen una copia con la topología original y hacen otra copia, la que modifican, y después pues básicamente la que dejaron quieta va a ser el low y la otra que modifiquen va a ser el high. Entonces ahí pues pueden aplicar lo que necesiten y lo que hacen es hacer el bait de textura. Listo, chicos, entonces pues básicamente esto es lo que le quería mostrar en cuanto al OBJ. Ahora vamos a pasar al FBX. Bueno, en cuanto al FBX, básicamente después de haber tenido instalado el addon, lo que vamos a hacer es darle acá Import Character. Entonces vamos a darle Import Character. Vamos a buscar la carpeta donde está nuestro personaje en FBX, la carpeta de FBX, y vamos a traer el personaje. En este caso yo voy a traer el Toon, el Male Toon, para poder mostrarles. Entonces le voy a importar. Entonces acá selecciono el FBX y le doy Import. Y como ven, chicos, acá ya se me ha importado el personaje. Este personaje, al importarlo con el addon, los FBX ya vienen con Rig y vienen con Blade Shapes. Entonces vamos a pasar acá a las texturas. Acá las texturas, digamos, en cuanto al brillo que teníamos anteriormente, ya no lo tenemos. Ahí como nos damos cuenta,
la superficie es totalmente mate. Entonces acá lo que les digo, tenemos una cantidad de propiedades que nos ofrece el FBX, pues básicamente linkeados al addon. Yo puedo seleccionar, digamos, la geometría. Me voy a ir acá a esta parte donde están los blend shapes. Entonces acá tenemos los shape keys para poder modificarlo. Tenemos el basic. Vamos a acercarnos acá. Bueno, voy a ponerme acá de frente de pronto para que veamos mejor. Entonces por lo menos open tenemos ahí ustedes pueden jugar con eso. Mire, ahí tenemos para animación, hay diferentes blend shapes, ahí los tienen para el cuerpo, para el rostro, pero pues lo bueno de esto y lo, digamos, lo característico sería el blend shape para la boca y el rostro, que es pues lo que más es un poco más difícil de animar. Entonces esto ya viene optimizado. Ahí ustedes pueden ir jugando y como modificando lo que necesiten. Simplemente buscan acá dentro de la lista de blend shapes que vienen ahí, de shape keys, y ahí pues ustedes pueden ir, digamos, modificando y animando como ustedes quieran. Ahora, bueno, vamos a pasar acá un momentico. Voy a subir acá en view, vamos a poner esto en 90 para que no se vea con tanta perspectiva. Voy a devolver otra vez. Ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente: vamos a crearle el rig a nuestro personaje, vamos a optimizar nuestro rig. Entonces tenemos que tener seleccionado el personaje, a seleccionarlo todo. Está seleccionado, tiene que estar todo seleccionado. Vamos acá donde dice rig and animation. Bueno, entonces acá nos muestra que puede crear el rig para Rigify. Tenemos uno que es rápido y otro avanzado. En este momento vamos a entrar solo al rápido y le vamos a dar Rigify. Y listo, ya nos creó acá los controladores de nuestro rig. Entonces acá ya podemos animar a nuestro personaje de una forma más optimizada. Esto viene con Inverse Kinematic y Forward Kinematic. Entonces ya saben, lo pueden intercambiar. Ahí pueden como intercambiar el rig. En este caso pues a mí me interesaría el Inverse Kinematic, no me interesa el Forward. Y acá pues básicamente pasamos a Pose Mode y de acá ya podemos comprobar. Esto viene optimizado de tal forma que al mover los controladores todos los blend shapes se van a ver afectados y van a contribuir para que sea una animación más fluida, más natural, por lo menos digamos en cuanto a los ojos. Acá nos damos cuenta que no solo mueve los ojos, sino también alrededor, digamos, los párpados, y todos se están manipulando y se están moviendo. Mira, ahí nos damos cuenta de eso. Entonces chicos, eso es lo bueno. Viene con diferentes controladores de animación, entonces ustedes pueden ir jugando con eso. Entonces mira, acá tenemos párpados, digamos este de acá, podemos mover. Entonces ya ahí es dependiendo, digamos, del tipo de animación que ustedes quieran crear. Vamos a seleccionar este de acá, las orejas. Acá podemos manipular diferentes aspectos de nuestro personaje. Tenemos estos de acá, la cabeza. Bueno, me emocioné. Bueno, entonces acá tenemos estos, por lo menos este de acá. Ahí para poder, bueno, no, este es de Forward Kinematic. Este no me va a afectar. Tenemos estos de acá. Nos acercamos, escalamos para cerrar. Mira, ahí podemos darnos cuenta. Chicos, si no saben mucho de rig y no saben acerca de Forward Kinematic y Inverse Kinematics, me pueden dejar en los comentarios para hacer un video sobre eso. Acá nos damos cuenta de esto. Pues estos básicamente es todos los controladores que tiene nuestro personaje y con los que lo podemos animar. Entonces quería mostrarles esto, chicos, porque es un recurso que a mí me parece que es muy impresionante, digamos, en cuanto a la calidad que nos están regalando, en cuanto a las propiedades que traen las mallas. En este caso pues acá nos estamos dando cuenta, básicamente ya vienen listas para animación. Entonces ahí ya depende de nosotros utilizar nuestra creatividad y hacer, digamos, lo que necesitamos hacer y los proyectos que necesitamos desarrollar. Listo, chicos, entonces pues este recurso espero les sirva, pueden descargarlo. Ahora vamos a pasar a los siguientes recursos y add-ons. Bueno, chicos, y seguimos con más regalitos gratis y recursos gratis para Blender. En este caso vamos ahora a mirar estas brochas para Blender BDM. No solo estas de acá, sino también estas de acá, que también les van a servir mucho para sus proyectos. Les voy a enseñar cómo instalarlas, cómo utilizarlas dentro de Blender. ¿Listo, chicos? Porque me preocupo por ustedes. Bueno, después de haberlas descargado, ya saben cómo las descargan. En la parte de ahí del lado donde ponen 0 y Get This Product. Después les va a pedir, bueno, un correo y les va a dar la opción de descargarlas. Después de que las descarguen, le buscan una ubicación en su computador.
descomprimen el zip file que tiene acá. Entonces esa dirección donde la vayan a guardar en su computador tienen que copiarla porque ahorita dentro de Blender la vamos a necesitar. Entonces vamos a pasar a Blender. Bueno, ya estando acá dentro de Blender, para poder utilizarlas, como vemos acá tenemos en esta parte lo que son las brochas que tengo. En este momento tengo esta de acá, que es la Draw, pero entonces no tengo ningún preset, solo el que viene por defecto. Para poder traerlos acá a los presets que tenemos acá, simplemente vamos a ir a File, a Pen, y vamos a buscar la locación donde descargamos el archivo y lo descomprimimos, que básicamente es un archivo de Blender. Entonces acá digamos esto es del Rective, ¿no? Entonces esa fue la locación donde yo descomprimí el archivo file de una de las brochas, por decir así, de los archivos de las brochas. Entonces me va a aparecer este archivo acá de Blender, entonces le voy a dar doble clic y acá tengo que buscar donde dice brush, que serían brochas, y acá me aparecen todas. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente, seleccionarlas todas. Entonces voy a subir acá, pan, y voy abajo, shift sostenido, selecciono todo y le digo Append. Bueno, entonces ahora al abrirlo acá ya me van a aparecer las brochas acá. También digamos vamos a mirar las otras que también son dos brochas que vienen gratuitas. Pues sería el mismo procedimiento, File, Append, y vamos a buscar las otras. Vamos acá al archivo, brush, serían estas dos. Simplemente las traemos acá y ya las tenemos que tener ahí. Entonces, como nos damos cuenta acá, podemos utilizar esto. Simplemente para utilizar este tipo de brochas se puede utilizar estos pinceles, estos de acá. Entonces hacemos más grande, abrimos acá, vamos a poner un ojo acá en la mitad, lo sacamos ahí, ¡pam! Básicamente así funcionan este tipo de brochas. Podemos poner un ojo ahí, acá podemos abrir. ¿Qué más le ponemos a este tipo? Digamos estos cachos de acá, los puedo coger ahí, uno le ponemos acá y otro le colocamos acá. Y como ven chicos, así de fácil es utilizar este tipo de brochas. Ya saben, ahí les voy a dejar el link para que lo descarguen. Entonces es como un reptiliano. Entonces vamos a ponerle acá escamas, y así pueden ir jugando y pueden ir como mejorando sus esculturas o lo que estén haciendo, digamos los proyectos que tengan en mente con este tipo de brochas. Listo chicos, entonces este recurso es totalmente gratuito, espero les sirva y espero puedan utilizarlo en sus proyectos. Bueno chicos, otro recurso que les quiero traer que de pronto les pueda servir es este Free Particle Effects Blender Geometry Node. Particle Effects N2 Free Blender Geometry Node. Es totalmente gratis. Este no es un add-on, es un archivo de Blender con el que se creó como un sistema de partículas y una animación utilizando donas. Me llamó la atención porque básicamente la colección se puede cambiar por lo que ustedes quieran. Entonces ustedes pueden como acomodarlo dependiendo de sus proyectos. Me parece interesante el efecto que genera. Entonces para aquellos que tengan un problema con el sistema de partículas, que no sepan bien cómo acomodarlo, pues pueden echarle un ojo a este. Vamos a pasar a Blender para verlo. Este básicamente les va a descargar un archivo de Blender, tienen que abrirlo y ahí está todo. Bueno, entonces vamos a ir a Blender. Después de que lo descarguen y lo abran, el archivo les va a aparecer así. Bueno, ustedes pueden pasar acá a Material Preview o más bien a Render Preview. Esto maneja una cámara, entonces vamos a ir a la cámara con 0. Ahí está la cámara, Home, para que nos ocupe toda la vista. Y le podemos dar play como para ver el efecto que se genera. Entonces acá en la línea del tiempo nosotros podemos agrandar esto porque básicamente es creo que 120 fotogramas. Entonces pongámosle 200. Y pues acá podemos manejar ciertos parámetros. Como les digo, acá como nos damos cuenta hay una colección que se llama donas. Vamos a salir de la cámara. Entonces ahí podemos ver, digamos, las donas. Voy a quitar los overlays para ver mejor. Entonces ahí vemos las donas. Acá si vemos en el outliner, ahí vemos la colección de donas. Esto se puede reemplazar. Y acá pues tenemos otras propiedades como la escala. Está en 0.3, le podemos poner 1. Entonces se nos va a agrandar todo, pero va a seguir siendo la animación va a seguir ahí. O podemos 0.5, bajarle, entramos a la cámara y ahí podemos ver el efecto que tiene como desenfoque. Ahí pues pueden manejar la cámara dependiendo de lo que quieran. Creo que la cámara, el lenti maneja el desenfoque digamos de la cámara. Entonces ahí pueden jugar con eso para que tengan en cuenta. Entonces vamos a salir de acá.
Como nos damos cuenta ahí vamos viendo, digamos, el random scale. Pueden cambiarle la escala a los objetos. Voy a hacerme por acá, bueno, 0.8 para que se le cambie. Entonces ahí damos play. 0.2, más o menos así. El box size, dejarlo ahí. La densidad está en 50, entonces ustedes pueden bajarla o aumentarla. Pongámosle 80 para que se vean más. Podemos entrar otra vez a la cámara, o la densidad la pueden bajar a 10. Se dan cuenta, 10 ahí dependiendo de lo que quieran. 5. Se me hace interesante como para comerciales, para presentación de productos. Entonces lo que les digo es interesante este tipo de proyectos. Random Object, pueden cambiarle como la distribución, que no sea tan uniforme. Entonces acá ahí pueden jugar con eso. ¿Qué más quería mostrarles acá? Como les digo, la colección se puede cambiar. La velocidad. Entonces la velocidad, bueno, vamos a ponerle acá otra vez density, pongámosle, creo que estaban 50. Sí. En la velocidad es como se van moviendo los objetos. Entonces acá speed se la podemos bajar a 10. Ustedes pueden animar estos valores, o se la pueden subir a 80 y ya esto se va a volver loco ahí. Lo que yo haría es mover la cámara, hacer como un movimiento de cámara, digamos. Si me voy a ver acá, son ideas que se me ocurren, y irme acercando o alejando. La velocidad está como muy loca, pongámosla en 50 como estaba, creo que estaba en 50, o en 25 creo que era 25. Entonces ahí uno puede lo que hacer es mover la cámara o alejarla y animando ahí. No sé, son ideas, son que se me ocurren. Entonces ahí ya dependiendo de lo que ustedes quieran, pues espero esto les pueda servir, les pueda ayudar. También como para ver cómo funciona el sistema de nodos. Digamos, si yo me paso acá para como mirar esto, vamos acá. Vamos a abrir acá en Geometry Node Editor y ahí pueden observar cómo está estructurado esto. Esto también sirve para aprender cómo estructuran todo, cómo está conectado la net de nodos. Acá está, digamos, los títulos, la animación, cómo está conformada la animación, que le pueden cambiar a la animación, los materiales, la rotación, todo está acá bien explicado. Random Size Reduction, el tamaño. Entonces, chicos, ahí pueden ver la colección. Acá, como les digo, las colecciones pueden como cambiarla o pueden modificarla, chicos. Entonces espero les sirva. Y bueno, esto acá es un grupo, ahí pueden entrar, la escala. Entonces ahí pues ustedes van mirando ahí cómo se crea este tipo de efectos y cómo pueden utilizarlo para su beneficio. Listo, chicos, ahora les traigo este add-on que es totalmente gratis y es muy fácil de utilizar. Se llama Building Generator Blender Add-on. Es totalmente gratis, ya saben, le dan 0 acá, lo descargan. Y esto es un add-on que crea como edificios basado en el Geometry Node. Entonces simplemente lo descargan y ya vamos a pasar a Blender para mostrarles cómo utilizarlo y cómo pueden modificar. Ya acá dentro de Blender pues tienen que instalarlo primero. Después de que lo instalen vamos a abrir el add-on. Bueno, voy a borrar primero esto que no me interesa. Vamos acá, vamos a abrir el add-on y después les tiene que aparecer en la parte de acá. Acá está Building Generator. Entonces simplemente le dan clic acá en el thumbnail que trae y seleccionan el edificio que ustedes quieran. Digamos, por lo menos voy a seleccionar este de acá y él se los crea automáticamente. Vamos a pasar a la parte de materiales para ver, digamos, los materiales del add-on. Este add-on pues básicamente nos permite crear estos edificios. Tiene una galería grandecita para crear niveles o para animación y todo ese tipo de cosas. Entonces si vemos acá, maneja como el sistema de Geometry Nodes. Acá tenemos como la colección que es FC25 donde está metido. Entonces yo puedo simplemente seleccionar y ir cambiando, ir modificando. Digamos, quiero poner otro, entonces por lo menos vamos a poner este de acá. Entonces yo lo puedo mover, tengo que asegurarme que esté seleccionando el que es este de acá. Lo vamos a correr para acá. Y ya acá en este punto, para modificarlo, digamos, este trae 2 pisos, entonces tendríamos que pasar a la parte de los Geometry Nodes, acá, al editor de Geometry Nodes. Entonces acá por lo menos viene como el net, sí, como la red de configuración. Entonces acá, si nos damos cuenta, me está diciendo que Mesh Line, me dice que 2, que tiene 2. Entonces acá yo podría cambiarle a 4.
y él automáticamente me va a crear más. Lo mismo si yo lo selecciono acá me dice que viene 3, 1, 2, 3, entonces puedo ponerle 10 o no sé, ahí dependiendo de lo que ustedes quieran, o 8. Y pues así básicamente, chicos, ustedes pueden ir construyendo diferentes pisos, pueden ir modificándolos. Entonces ahí tienen, digamos, como todos los grupos que trae esto, cómo va constituido esto. Entonces ahí pueden ir modificándole, ahí va, todo va seleccionado y todo va, digamos, pues estructurado dependiendo de lo que quieran, chicos. Entonces espero pues este addon les pueda servir y lo puedan utilizar para sus proyectos. También quiero recordarles que dentro del canal tenemos también un addon parecido a este, pero es un poco más completo, que es Buildify. Si no lo han visto pueden chequear mi canal, ahí les voy a dejar el link acá arriba. También es para crear edificios y es un poco más completo, se puede hacer más cositas que este. Bueno, listo, chicos, y el último recurso que les traigo en este video, en este tutorial, es este de acá, que se llama Bubble World. Este no es un addon, es una escena de Blender y me pareció interesante porque les puede ayudar a sus proyectos de animación, de producto. Entonces básicamente es una escena que contiene como un setup de Geometry Node. Ya la vamos a ver, acá simplemente le ponen 0 y la descargan, ¿listo? Entonces vamos a pasar dentro de Blender para revisar cómo podemos utilizarla y cómo podemos modificarla. Bueno, lo primero que nos vamos a encontrar cuando abrimos el archivo es esta escena así, este setup de lo que es un cubo, una esfera y unas letras o una tipografía que dice Press Play. Entonces, si nosotros le damos Press Play, básicamente él lo que va a hacer es generar la animación que tiene. Vemos las esferas ahí, cómo van subiendo. Y podemos ver también la configuración acá en esta parte de los nodos. Acá vemos las colecciones, que tiene una colección principal que contiene la cámara, contiene pues la luz de área, un cubo, el texto, y tenemos uno que dice Bubble World, que básicamente contiene las burbujas y contiene una Proximity Sphere. Esto es interesante porque ya vamos a ver lo que va a pasar. Vamos a pasar acá a la parte de Render, Cycle, CPU. Bueno, vamos a pasar a GPU. Bueno, voy a ponerle el de Noise y vamos a pasar a la parte de Render. Entonces la parte del Render se vería de esta forma. Vamos a entrar a la cámara. Bueno, la cámara está así. Vamos a dar la letra Home para ver lo que está viendo y vamos a quitar el Overlay. Entonces las burbujas se ven así. Es de muy buena calidad. Entonces básicamente esto viene con 250. Nosotros podemos ponerle 500 o bueno, pongámosle 500 por el momento. Y le podemos dar play otra vez para ver cómo lo que va pasando. Entonces pues básicamente las burbujas van subiendo al techo. Ahora si yo selecciono las burbujas, que serían estas de acá, voy a pasar a la parte de modifiers. De acá podemos cambiar ciertos parámetros. Entonces vamos a hacerlo, me voy a alejar un poquito. Voy a pasar acá a la parte de la cámara y me voy a ir acá en la cámara, voy a ir Viewport Display. Acá voy a poner el Purpose Out a 0 para que se vea solo lo que la cámara está viendo. Selecciono otra vez las burbujas, vuelvo acá y acá pues tenemos Grid Size, dice que 3, yo lo puedo aumentar, pongámosle 5 y nos damos cuenta que pues se aumenta, sería básicamente como el contenedor de las burbujas. Entonces sería, bueno, dejémoslo en 3, volvámoslo a 3. Salgamos de la cámara un momento con 0. Nos vamos a dar cuenta acá de esta forma. Acá sí. Entonces 3. Voy a ponerle la densidad. Dice que está en 10. Se la puedo cambiar a 20 si quiero. Para generar más burbujas. Eso no me va a afectar la animación. Ahí como podemos darnos cuenta. Digamos si yo me devuelvo por acá donde empieza la animación. Nos damos cuenta cómo va empezando. Se va generando. Voy pausando para ver. En este momento pues estoy haciendo la previsualización dentro de mi viewport, entonces pues por eso se nos ve así. Entonces ahí nos damos cuenta cómo se va generando. Entonces podemos 20 minimum render size, está a 0.1, le puedo poner 0.5 para que cree como un renderizado del tamaño de las burbujas. Entonces ahí va hacia arriba. Básicamente eso va a llegar y se va a ir como desapareciendo desde la parte de abajo hacia arriba.
Acá podemos, bueno, podemos ponerle acá esto para cambiarle el HDI, digamos, le podemos cambiar HDI como este, o de pronto este, así, ahí podemos ver. Pero pues eso ya depende de ustedes, lo que ustedes quieran, cambiarle como el HDI, mirar a ver cómo reacciona con la luz o con un fondo. Bueno, voy a dejar por el momento así. Entonces, como se dan cuenta, ahí va subiendo. El tamaño total es de 1, yo lo puedo variar a 2. Puedo cambiarlo ahí y cambiándole acá máximo render size, pongámosle 0.5 para que se varíen y ahí van subiendo. ¿Qué más tenemos por acá? CSR1, entonces podemos ir cambiando también parámetros de esa forma. Y ahí, como se dan cuenta, digamos, la animación va corriendo y va cambiando. ¿Qué podríamos mirar acá? Total noise scale, también podemos poner 1 y eso nos va a variar la animación. ¿Listo? Entonces lo interesante que quería mostrarles es con esta esfera que está acá. Ahora vamos a ver un momento que suba más o menos un poquito más las burbujitas. Dejémoslo por acá. ¿Qué pasa con la Proximity Sphere? Pues digamos esta de acá. Ponerle pause. Si yo la cojo, vamos a poner los overlays otra vez acá. Si yo cojo esta esfera y la muevo, miren lo que va a pasar. No sé si alcanzan a ver bien ahí. Bueno, me voy a ubicar de una forma que se vea. Me voy por acá. Le doy a G y voy a moverla. Miren lo que pasa. Las burbujas reaccionan a la proximidad de la esfera. Entonces voy a irme por acá. Entonces voy a cogerla otra vez G y miren. Cuando yo muevo la esfera, las burbujas se corren. No sé si alcanzan a ver bien. Vamos acá, voy a escalarla. La escalo, miren cómo hacen las burbujas. Se desaparecen, se mueven. Entonces eso es interesante, chicos, porque eso pues ustedes lo pueden utilizar para sus proyectos. Miren cómo reaccionan las burbujas al objeto. Entonces es algo que ustedes pueden utilizar. Y pues este objeto ustedes lo pueden cambiar por lo que ustedes quieran. Digamos, si yo selecciono las burbujas acá, Proximity Object, acá me está diciendo que es esta, básicamente que es la esfera. Yo puedo modificarlo y cambiarlo por otro objeto. Entonces es algo ahí que con lo que ustedes pueden jugar. Voy a seleccionar esto otra vez acá. Vamos a volver esto, bueno, estaba a 3 y ponerlo a 10 para que se vea más. Total size 1. Creo que ya. Entonces le damos a ir play para que vuelva a generarse la animación. Esta esfera la vamos a poner más pequeña. Entonces, como se dan cuenta, es algo interesante. Ustedes pueden utilizar esto para pues básicamente para comerciales, para render de producto. En este caso son burbujas, pero ustedes pueden cambiar las burbujas, digamos, dentro del sistema de nodos y el setup de nodos. Ustedes pueden ir al setup de nodos y ahí pues ustedes pueden pueden mirar cómo está constituido. Voy a abrir acá. Entonces acá tiene como todo el sistema. Básicamente estos son grupos, entonces simplemente ustedes lo abren acá. Este es un grupo que estos grupos están conectados a este grupo. Simplemente lo seleccionan, le dan tap y entran al grupo. Al darle tap ya entran al grupo. Cuando aparece este tipo de señales acá, este tipo de iconos, es que son grupos. Entonces acá dice que geometry, digamos, si yo selecciono este, le doy tap y él me va a mostrar cómo está constituido. También como para que vayan aprendiendo cómo es el sistema de nodos. Me vuelvo con tap, vuelvo y entro otra vez acá. Digamos este de acá, bubbles, tap. Y ahí están, por decir así, como el sistema de las burbujas. No sé cómo le dirán ustedes. Entonces me devuelvo. Acá me devuelvo. Entonces acá, como se dan cuenta, ahí está todo para que vayan mirando y vayan como mejor dicho, como puedan entender cómo funciona y cómo pueden cambiarlo. Bueno, entonces quería mostrarles esto, chicos. Bueno, el cubo acá también está.
pero uno lo puede esconder y básicamente hay una burbuja que es como la burbuja base, la que se utilizó para crear las otras burbujas. Entonces eso ustedes lo pueden cambiar. O sea, este bubble ustedes la pueden cambiar por otro elemento, y básicamente el sistema de nodos va a generar ese elemento así, lo va a dispersar como si fueran las burbujas. Entonces ahí ya tienen este tipo de escenas para que vayan mirando, para que vayan viendo cómo les sirven sus proyectos. ¿Listo, chicos? Entonces espero pues les haya gustado este tutorial. Como saben, en mi canal hay muchos más tutoriales sobre addons, sobre recursos. Ustedes los pueden mirar ahí dentro del canal. Están totalmente gratis, son addons totalmente gratis. Hay unos que tienen pruebas gratis y más encima tienen versiones de pago, pero la mayoría todo es gratis. También pueden chequear mi tienda de Ko-fi, ahí tengo algunos productos que les pueden interesar a precios económicos. Tenemos el grupo de WhatsApp y estén pendientes, chicos, porque se viene más contenido de Blender, de ZBrush, de Character Creator, de Unreal Engine y otros programas. ¿Listo, chicos? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Espero les sirva estos addons, estos recursos. Me dejan en los comentarios si les gustó el video o no. Y estamos pendientes para más videos.